vamos a empezar a ver otro lenguaje de programación, como ya para darle término al semestre. Ya nos quedan, yo creo, como unas 4 o 5 clases. Entonces vamos a ver una introducción a Python, que es otro lenguaje de programación sencillo de aprender. Antes esta materia se daba en Python, pero por ahí motivos se cambió a que fuera el lenguaje C. Hasta este punto, pues ustedes ya conocen cómo crear variables, qué tipos de datos son enteros, flotantes o cadena de caracteres. Conocen las condiciones, que son los if, los ciclos con los for, las funciones, que son como hacer tareas independientes y crear arreglos, ¿no? Un arreglo de caracteres, un arreglo de enteros. En Python todo eso existe, en todos los lenguajes de programación existen, pero pues tienen sus palabras reservadas o su propio lenguaje. Entonces, Python es un lenguaje interpretado. Si recuerdan, los primeros días les dejé que buscaran qué es un lenguaje compilado, que es C, que tiene que compilarse primero. Si hay un error, no se genera como el ejecutable. Entonces, los interpretados lo que hacen es ir ejecutando línea por línea. Si hay un error, ahí te lo avisa, ¿no? Entonces, pueden ser más lentos, pero Python es un lenguaje interpretado y lo vamos a empezar a utilizar desde la línea de comandos. Si escriben el CMD en su campo de búsqueda, creo que ya lo hemos usado, el command prompt o la terminal. Aquí en las computadoras ya está instalado Python para poderlo utilizar desde aquí. Entonces aquí lo vamos a empezar a arrancar y después hacemos un programa desde Visual y desde lo empezamos a correr, ¿no? Solamente para decirles que desde aquí podremos utilizar Python. Si escribimos Python y le damos Enter, va a entrar al intérprete de Python. Es decir, Python está ahí esperando instrucciones para ser ejecutadas o interpretadas. ¿Cómo sé que estamos en el intérprete de Python? Porque me muestra esos tres mayor que. Esos tres mayor que está esperando entrada de datos. Y de todos modos me dice qué versión tengo instalada. Creo que aquí la versión que tienen es la 3.10 o 3.11. ¿Qué versión aparece? 3.11, ¿no? Entonces esta es una versión más nueva, ¿no? No hay ningún problema. Lo que vamos a utilizar aquí, pues ya viene, no hay ningún cambio, ¿no? Por ejemplo, podemos crear variables. La variable A va a ser igual a 10. En Python no hay que decirle el tipo de dato, no hay que tipear como en C que ponemos int A. ¿No? Aquí Python interpreta o dice, es un 10, va a ser un entero. Entonces si le doy enter, la variable A ya está creada en ese contexto en memoria. Si escribo A y le doy enter, me retorna el valor que yo le asigné previamente. Si escribo otro variable que no existe, pues me va a decir ahí que la variable B no está definida y me dice el error en ese mismo momento. Entonces, cada vez que yo escribo algo, está interpretando y me da un resultado. ¿Okay? Entonces, yo puedo decir, el valor de A más 6 y me da ahí el mismo resultado. ¿Okay? Ese es Python desde su intérprete. Entonces, podemos crear, por ejemplo, f, que es un flotante, 10.4. Entonces, creamos la variable f y me retorna el valor. ¿Cómo puedo saber qué tipo de dato es? Existe una función que se llama type y le mando la variable y ahí me dice que pertenece o es de tipo flotante. En Python todos los tipos de datos o todos los objetos, porque Python es un programa orientado a objetos, pero también lo podemos utilizar para hacer algo como lo hicimos con C. Todos son clases, ¿okay? Entonces pertenece a la clase float, de flotante. Si queremos saber el tipo de dato de A, que es la otra variable que creamos, nos dice que es de tipo int, que es un entero. ¿Okay? Puedo crear un string que es una cadena de caracteres, que sea Usain. Entonces, entre comillas, nombre es un string. Si le digo, dime el tipo de dato que es nombre, me dice str de string. ¿Okay? Entonces, igual en Python los tipos que existen son string, enteros y flotantes. ¿Okay? Son como los tipos numéricos y los tipos para representar caracteres o cadenas de caracteres. ¿Dudas hasta aquí con esta parte? Entonces desde ahí podemos nosotros escribir código y estarlo ejecutando, pero no es como muy fiable a menos que queramos probar
líneas de código muy cortas y nada más para que nos muestre el resultado. Entonces lo que vamos a hacer es crear un proyecto, como lo hemos venido creando, una carpeta, y en esa carpeta vamos a crear diferente código en Python. Al código fuente, al que creamos como en C, se le conoce como scripts, pues porque se ejecutan en ese mismo momento, ¿no? Entonces vamos a crear unos scripts para empezar a casi hacer lo que hicimos en C, o lo que aprendimos en C, ver cómo se usa en Python. Entonces voy a crear una carpeta que se llame introducción a Python. Ahí vamos a hacer varios programas. Entonces esa carpeta la voy a abrir en Visual. Y ahorita empezamos a hacer varios programas ahí. Vamos haciendo un primer archivo, main.py o .py, así es la extensión de los scripts en Python. Cuando uno corre por primera vez o intenta codificar o programar un archivo en Python en el editor de Visual Studio, aparece para instalar una extensión para que el editor entienda, nos complete código o nos coloree con palabras reservadas el código de Python. Por si lo instalan en su compu o intentan hacer un código, les va a pedir instalar. Aquí como ya se utiliza Python, pues ya está instalado la extensión. De todos modos, la extensión, si nos vamos acá en la sección de extensiones, escribimos Python, la primera que aparece es la extensión que necesitamos tener instalada. Entonces, aquí ya no me aparece con instalar porque ya está instalado. ¿Okay? Si a ustedes les aparece aquí como una tachita, desinstalen el volumen instalado porque a veces se actualiza y no es compatible la versión. Pero todo desaparece así, ¿no? Que está instalado. Entonces, como cuando uno arranca para aprender en cualquier lenguaje de programación, siempre lo que hacemos es cómo se hace el hola mundo, cómo mandamos un mensaje o corremos un programa. Entonces aquí existe la función print. La función print recibe una cadena de texto para mostrar el mensaje, ¿no? Hola mundo desde Python. Aquí por ahora en Python hay necesidad de incluir, como incluimos en C, el STDO, crear la función main, porque son scripts y los scripts no necesitan como funciones o una función de arranque, como lo tiene C. ¿No? En C, para crear un programa, siempre tenemos que tener la función main. Si no existe la función main, no puede compilarse un programa. ¿Okay? Entonces aquí en Python, para correrlo, lo podemos correr desde la terminal. Con control J, si recuerdan, abrimos la terminal, escribimos Python, el ejecutable, y el script que queremos ejecutar. El nombre se llama main.py, y lo que va a hacer es lo va a correr, o va a ejecutar. ¿Qué es lo que hace? Pues de la primera línea la ejecuta y lo que estamos viendo. O si no, pues la línea triángulo, y ya lo va. Le damos ahí para que lo ejecute y ahí está el resultado. ¿No? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? En C, para capturar datos, utilizamos scanf, ¿no? Para leer datos de entrada y asignarle valores. Aquí en Python, todo lo que se lee son strings. Si recuerdan en C, ponemos scanf y si vamos a leer un valor numérico, le ponemos %i. ¿Va? Aquí todo, obviamente lo que se captura son cadenas de caracteres o caracteres. Entonces, si vamos a capturar algo numérico, pues vamos a tener que convertir. Pero todavía no vamos a pasar esa parte, más bien
vamos a pasar la parte en cómo leemos datos como el C. Para eso está la función input. Entonces, antes del print, vamos a leer el nombre del usuario. Entonces, con un print, vamos a decirle al usuario, escribe tu nombre. Se muestra el mensaje, como se imprimió el Mundo, y el input lo que va a hacer es esperar que tú escribas algo y le des enter. Hasta que no le des enter, no pasa a la siguiente línea. Ese input me va a regresar lo que el usuario capturó, que en este caso lo vamos a guardar en la variable nombre. Entonces la variable nombre va a almacenar todo lo que el usuario haya tecleado hasta que le dio enter. Entonces lo que podemos hacer con el print es hacer esto, hola, coma, el nombre, coma, y la otra parte del mensaje. Entonces el print puede recibir varias cosas. Hasta este punto, nombre, input siempre regresa un print, entonces nombre como si tuviera lo que escribimos, por eso lo podemos meter ahí. Córranlo, pruébenlo. Vamos a colocar otro mensaje, pedirle al usuario la data. Ese mismo input también puede mostrar mensaje. Entonces ese input, ese mensaje que estamos escribiendo ahí es como si fuera otro print. Entonces estamos ahorrando como si fuera un mensaje previo. Entonces vamos a imprimir el nombre. Vas a cumplir la edad más 1. Entonces sería Michelle, vas a cumplir la edad que escribí más 1. Entonces ahí mismo se hace la operación, ahí mismo debería de imprimirme el resultado de la edad más 1, pero quiero que vean porque ahí nos va a detonar un error. Entonces ahí en este caso a mí me dice que aquí hay un error, porque edad es un string. Un string yo no le puedo sumar un valor numérico, y aquí me lo dice.
que no puedo, porque puedo concatenar con el más, puedo juntar cadenas. Entonces el más espera otra cadena para juntarlo, pero el 1 no es una cadena, sino entero, entonces lo que tengo que hacer es convertir la edad para poder hacer la operación aritmética. Entonces antes de hacer la operación, esta edad ahora la voy a convertir en un entero. Entonces con la función int, lo que hace es convertir una string en un entero. Y si ven, estoy utilizando la misma variable. En la línea 4 edad es un string y en la línea 5 edad ya se convierte en un entero. Entonces las variables pueden cambiar de tipo de datos mientras están en ejecución. Entonces hay que tener cuidado a veces eso de no provocar que cambie el tipo de dato cuando no lo queremos utilizando una conversión. Pruébenlo ahora sí, ya debería de imprimirles cuánto van a cumplir. ¿Dudas o preguntas? Aquí. Si volviera a utilizar la edad, ¿cambiaría otra vez a hacer un o Si tú lo utilizas después, se queda como el último valor que tuvo, que sería en un entero. A menos que después tú la cambies a otro valor. Que le vuelvas a preguntar otra vez la edad y que la escribas, ahí se volvería otra vez a cambiar. Okay, vamos haciendo otro ejemplo con otro archivo. Si recuerdan el de par impar, entonces par.py le voy a poner que es que el usuario escriba un número y le vamos a decir si ese número es par o impar. Recuerdan ese programa que hicimos en C, le pedíamos al usuario un entero y utilizábamos el operador para obtener el residuo, que era el porciento, que es el operador para hacer el módulo de un número. Igual aquí también existe. Entonces, si el residuo de la división sobre 2 de ese número es igual a 0, quiere decir que ese número es. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar condiciones. Entonces, vamos a pedirle un número al usuario con input y ahí mismo utilizamos, le mandamos el mensaje, ¿no? Escribe un entero. Entonces, recordemos que input siempre regresa un string. Entonces, número va a ser igual a convertir ese string a entero. Entonces ya número en la línea 2 ya es un valor numérico en el que podemos hacer operaciones aritméticas. Y viene ya la condición, evaluar el número. Entonces, if, y aquí no hay paréntesis como en C, si el número, al hacerle el módulo o dividirlo sobre 2, el residuo es igual a 0, entonces, aquí en Python es 2 puntos, entonces, y le damos enter, y van a ver que nos puso una sangría. Esta sangría indica que todo esto que va a estar junto a esa sangría es parte del. Aquí no existen las llaves como eso. Entonces, aquí en Python hay un cierto orden para identificar las secciones que están dentro del link o de los folios que les llaman. Entonces, no le den hacia atrás porque va a estar fuera del código. Entonces, todo lo que está dentro de esta indentación está fuera. Entonces, si la división de 2, el residuo de la división de 2, este es el operador módulo, doble igual es la comparación, es igual a 0, entonces imprimimos el número que el usuario escribió, es par. Y aquí el número
¿Qué tipo de dato es? Desde el print puede recibir strings y puede recibir también enteros. Los convierte en automático para poderlos imprimir. Entonces es más flexible el print aquí. El otro caso es el else. Entonces ya fuera de la indentación, else. Si no, entonces, y si ven, me puso otra indentación. Entonces el número que el usuario escribió es sin par. Entonces, si observan, pues vemos como secciones donde está el código. Pruébenlo. ¿Dudas o preguntas? En Python no existe el switch. ¿Te recuerdan? En C tenemos el switch que evalúa cada caso. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el else if como en C para evaluar varias cosas. Pues vamos creando otro archivo que se llame, creo que hicimos algo así como evaluar la temperatura para decir que el estado del clima, ¿no? Entonces ese archivo le puse temp.py. Entonces hay que pedirle como al usuario la temperatura. Escribe la temperatura. Y la temperatura es un valor numérico. Entonces lo tenemos que convertir. Vamos a hacer que siempre según la temperatura un valor entero. Y evaluamos el valor por medio de rango. Si recuerdan, habíamos puesto, creo que si la temperatura es menor o igual a 0, hayamos impreso o mandado a imprimir el que está al lado. Es decir, todas las temperaturas desde 0 hasta menos cientos tantos grados, ¿no? Como va a haber varios rangos, el else if es de esta manera. El if. Entonces, si la temperatura es mayor que 0, es decir, 1, 2, 3, y aquí existe la palabra and, y la temperatura es menor o igual a 8 grados, entonces vamos a imprimir que hace frío. Printf, print.
Si recuerdan en C, los comentarios son con doble diagonal. Aquí es con el hash o el gatito para comentar una línea. Entonces, el AND en C es doble ampersand, ¿okay? Para que lo relacionen. Entonces, se cumple esa condición que la temperatura sea mayor que 0 y menor que 8, puede ser un 5 o un 7. Entonces, si se cumplen las dos condiciones, imprimimos. Después hacemos otra validación de rangos de la temperatura. Si la temperatura es mayor que 8, es decir, ya 9, 10, y la temperatura es menor o igual que 15, le voy a poner que está fresco. Otro rango, el if. Si la temperatura es mayor que 15 y la temperatura es menor o igual que 24, voy a poner hace calor. Por último, un else para no hacerlo más largas las condiciones. Si no entra ninguna de esas, quiere decir que pues, ya es mayor que 24. Voy a poner hace mucho calor. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con estas condiciones en Python? Como les comentaba, no existe el switch en Python, entonces nomás nos quedamos con if else o con if el if. Pasemos a los ciclos. Entonces, tenemos un archivo que se llama ciclos.py. Y vamos a comenzar creando un ciclo infinito. Si recuerdan, creo que imprimimos para que siempre se quedara hasta que le diéramos control C para terminar la ejecución. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear una variable que comience en 0. Y aquí existe el while. Y mientras sea verdadero, la palabra true y la palabra false existen en Python. Entonces, mientras sea verdadero, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir el valor de i y lo voy a incrementar. Aquí no existe el i++, si recuerdan el i++, lo que hacía es incrementar en 1, como es un contador, lo incrementaba en 1. Aquí no existe. Aquí lo que tenemos que hacer es hacerlo manual.
¿Ok? Si corremos, ejecutamos ese script, python ciclos.py, pues ahí se va a quedar ciclado, ¿no? Y va a estar imprimiendo el valor de i en ese momento. Para cancelarlo, para tronar la ejecución, con control C, termina la ejecución de ese ciclo, para que no se quede ciclado el programa. Voy a decirle que me ponga, o lo voy a escribir, que true, si i es igual a 100, que termina el ciclo. El break, si recuerdan, lo que hace es truena la ejecución del ciclo, es decir, se sale, ya no sigue ejecutando el código. Lo que va a hacer es imprimirme del 0 hasta el 99. El 100 no lo imprimiría porque es cuando se cumple la condición, termina el ciclo y ya no continúa ni con el print ni con el incremento. Entonces, con el break, del 0 al 99. Es una parte. Lo voy a comentar. Con control KC comentan secciones de código y nos pone los hash o los gatitos, ¿no? O en el mismo while, ¿no? Mientras sí sea menor que 100, imprime el valor, ¿no? Entonces se va a repetir hasta que y llegue a 100. Está igual, hace lo mismo, ¿no? Entonces el while debe de evaluar una condición. Si esa condición se sigue cumpliendo, sigue entrando a hacer lo que tiene dentro del while. Dudas, preguntas con el while. El for en Python es diferente. Se recuerdan en C, el for tiene 3 parámetros. El valor con lo que lo arrancamos, lo inicializamos, el valor hasta dónde se va a repetir, y el incremento, que es donde ponemos el más. Aquí el for funciona más con listas. Ahorita vamos a ver la parte de listas, que son como los arreglos que hicimos en C, pero son un poco más flexibles en Python. Entonces lo que hace el for, que podemos simular lo mismo que hicimos aquí, pero es más como, está más direccionado a utilizarlo con listas. Vamos a hacer una lista para poder utilizar el for. Entonces creemos otro archivo que se llame listas.py, que aquí en Python a las listas son como los arreglos, pero las listas son más flexibles. Los arreglos, si recuerdan, le poníamos un tamaño. Queremos un arreglo de 5 enteros y podamos tener esa capacidad de 5 enteros. En Python las listas no les definimos un tamaño. El tamaño es la cantidad de memoria que nos queda. Entonces podemos almacenar como hasta el infinito, por así decirlo, aunque la memoria no es infinita. Entonces no nos preocupamos por el tamaño de la cantidad de la lista. Y para crear una lista,
es con corchetes, como los arreglos que conocemos. Ahí estamos creando una lista vacía. Pero la podemos inicializar, no sé, con valores. Incluso esa lista puede tener otros tipos de datos. Si recuerdan el C, cuando creamos el arreglo únicamente debe ser un tipo de datos. Ya sea un entero, ya sea un flotante, de solo un tipo de datos. Entonces en Python, como les decía, las listas son más flexibles, pueden almacenar cualquier cosa. Incluso podrían almacenar otra lista que contenga puros caracteres, por así decirlo. Entonces tenemos una lista dentro de otra lista que ya será como una tabla o una matriz. ¿Sí? Entonces con un print podemos imprimir esa lista como para visualizar los datos. Entonces si ejecutamos ese código, lista.py, ahí me imprime el contenido de la lista. Y vemos que nos lo imprime con conceptos, indicándonos que esa variable que estamos imprimiendo es una lista. Como los arreglos, obviamente, pues podemos acceder a una posición que igual empiezan desde la posición 0 hasta la cantidad de elementos menos 1. ¿Okay? Es decir, la posición 0 es donde está el 1, posición 2, 3, y toda esta lista que contiene ABC es la posición 3. 0, 1, 2, 3. La posición 4 no existe. Entonces, si quiero imprimir el elemento que está en la posición 0, pues me va a imprimir el 1. Si quiero imprimir el elemento que está en la posición 4 y lo corro, me va a botar un error. Dice que el índice está fuera de rango. Es decir, no hay la posición 4, no existe la posición 4. Pero hay algo muy curioso en Python, que hay posiciones negativas. Por ejemplo, el -1. El -1 es el último elemento de la posición. El -2 sería como el penúltimo y así hasta llegar a esta posición, que sería el -3. -1, -2, -3, -4. El al -5 ya no existe. Como recorrer la lista de manera inversa. Entonces el -1 es donde está la lista de ABC. Y ahí me la va a imprimir. Entonces, para acceder al último elemento utilizando valores negativos, quedamos que es el -4. Entonces el -4 está el 1. Entonces puedo acceder por índices positivos como por índices negativos. ¿Vale? Son otras de las cosas que tiene Python ahí curiosas, ¿no? ¿Dudas o preguntas? Entonces aquí vamos a utilizar un for. Entonces, por cada elemento, le voy a poner nada más indicando que es un elemento, in la lista, imprime cada elemento. Entonces lo que va a ocurrir ahí es que el for va a ir pasando por cada elemento y lo va a ir colocando y va entrando, pasa el siguiente. Entonces por cada elemento yo voy entrando hasta que termino de pasar por todos los elementos. Entonces ese for lo que va a ir haciendo es imprimirme cada uno de los elementos que hay en mi lista. ¿Cómo sé la cantidad de elementos que hay? Voy a poner otro print acá. Con len. Len es en inglés cursiva.
la longitud, me imprime la cantidad de elementos que tiene la lista, como para saber cuántos hay, como para saber hasta dónde puedo llegar. En este caso, los elementos son 4 elementos, es decir, puedo acceder de la posición 0 a la posición 3. La posición 4 ya no existe, entonces siempre accedemos a la posición, la cantidad de elementos menos 1, porque comenzamos desde la posición 0. Entonces, si quisiera hacer lo mismo que hice con el for, utilizando el while, necesito hacer lo siguiente. Necesito una variable para acceder. La i es de índice, entonces los índices comienzan en 0. Entonces, mientras esa i sea menor a la cantidad de elementos de mi lista, ¿qué voy a hacer? Voy a ir imprimiendo cada elemento de mi lista en la posición i. En la primera corrida, i vale 0. Y es menor a la longitud de la lista, que es 4. Pues el 4 va a entrar y va a imprimir el elemento que está en la posición. Entonces voy a tener que incrementar mi contador de índices a 1. Entonces el 1 es menor al 4, todavía sigue el 4. ¿Sí? Entonces si ven toda esa parte del código con el while, con el for son 2 líneas de código para acceder o obtener cada uno de los elementos. Dudas, preguntas hasta aquí con el while o el for para pasar a hacer funciones en Python. Vamos a hacer las funciones que igual hicimos en C para arrancar. Creo que hicimos la de suma, resta y multiplicar. Voy a hacer nada más 2, suma y resta, para que vean cómo es la estructura. Y después hacemos un menú para invocar esas funciones. Entonces creemos el archivo operaciones.py. Serán operaciones aritméticas básicas. Entonces la suma, pues es sumar dos números. Necesitamos al usuario pedirle X y Y para sumarlos y retornarles el valor, ¿no? Entonces, para definir una función en Python, se comienza con la palabra reservada def y el nombre de mi función.
suman. Y después los dos puntos. Le damos enter y vamos a ver que nos genera una sangría, una indentación. Todo lo que va a estar ahí es parte de la función suma. ¿Okay? Entonces, hay que pedirle al usuario X. Input. Ingresa un entero. Después le pedimos Y. Para que ingrese otro entero. Lo voy a dejar más corto, ingresa X e ingresa Y. Hasta ese punto, X y Y son strings. Todo lo que se captura con input, como les dije, son strings. Es decir, el 10 es un string, no podemos hacer ninguna operación aritmética. Entonces, ¿qué hicimos? Convertimos el valor de string a entero de X y también lo hacemos con Y. Los convertimos. Y creamos una nueva variable que se llame suma, pero va a interferir con el nombre que tenemos acá. Le voy a poner S o el resultado. R va a ser igual a sumar X más Y. Y podemos imprimir. La suma de X más Y es igual a lo que está guardado en la variable R de resultado. Siguiendo la misma lógica, pues hacemos la resta. 2 puntos. Lo que voy a hacer es copiar mi código. Únicamente lo que cambia es el operador. Y lo pego. Y me tengo que cuidar que esté dentro de la indentación. Entonces, si vemos, ambos códigos están en la misma como columna. ¿Okay? Entonces, ingresa X, ingresa Y. Y únicamente aquí donde está sumando, le cambio que reste. Y en el mensaje le cambio, en vez de suma, que diga resta y el operador más por el menos. Y ya tenemos dos funciones para probar. Si uno corre este archivo, así yo mando a ejecutar operaciones.py, pues no va a hacer nada, porque nadie está invocando esas funciones, están ahí implementadas, pero nadie las está invocando, nadie las está mandando llamar. Entonces lo que vamos a hacer es otro archivo que se llame menú.py, donde vamos a tener esas dos opciones, y esas opciones van a invocar estas funciones que acabamos de hacer. Entonces creemos el archivo menú.py y tenemos que importar esas funciones. Si recuerdan, en C
utilizábamos el include y ya teníamos aquí un archivo que se llamaba operaciones.h. Aquí en Python es de la siguiente manera. From, ¿desde dónde voy a importar? ¿Cómo se llama mi archivo? Se llama operaciones. Y dentro del archivo operaciones voy a importar la función suma y la función resta. Y aparecen como sin tanto color porque todavía no las he usado. Las estoy importando, pero todavía no las uso. ¿Okay? ¿Dónde las voy a usar? Ahorita que hagamos el menú. Entonces, from, el nombre de mi archivo sin la extensión. Import, lo que hay dentro, lo que quisiera importar como funciones, ¿no? Entonces vamos creando un menú repetitivo, es decir, que esté ciclado. Y vamos a crear una opción para salir que es el que va a romper el ciclo. ¿Okay? Entonces, primera opción es para la suma. La segunda opción va a ser para invocar la resta. Voy a poner en minúscula más rápido. Y la opción 0, que va a ser la de salir. La pongo en 0 porque si queramos ahorita multiplicar, no se colapsen ahí la opción 3. Mostramos las opciones y el usuario tiene que elegir una. Entonces la opción la vamos a capturar con input y le vamos a poner aquí, elige una opción. Córranse el input, imprime un mensaje y espera por ese mensaje por lo que el usuario va a teclear, ¿no? Y validamos o evaluamos si o P, la opción elegida, es igual a 1 y lo pongo entre comillas porque recuerden todo lo que regresa a input es un string. Entonces estoy comparando no el valor numérico, sino el valor de tipo string con el 1. ¿Okay? Aquí en Python puedo comparar cadenas de caracteres. Si es la opción 1, ¿qué tengo que hacer? Invocar a la función suma. Y le ponemos los paréntesis porque estamos invocando para que se ejecute. Y ven, o pueden ver que ya está como descolorido. La recta está descolorida porque todavía no. ¿Okay? Como ya está en uso, ya aparece. Está en uso, ¿no? Que está con color. Siguiente opción. El if y la opción que el usuario escribió un 2, vamos a invocar la resta. Y ya resta y aparece más con color, ¿no? No tan descolorido. El else if, la opción es igual a 0. Únicamente que va a hacer un break, que lo que hace es truena este ciclo que está ahí. Se sale del while. Por último, un else. Es decir, si no entró ninguna, quiere decir que el usuario escribió cualquier cosa, que es una opción no válida. Entonces, print, opción no válida. Es decir, si el usuario escribió una A, si el usuario escribió un 3, que es la opción que no existe. Pruébenlo. Si hay un error, Python nos lo puede decir antes de correrlo, de que a lo mejor falta ponerle el 2 puntos o que la variable no existe, pero hasta que no se ejecuta realmente es cuando salen los errores. Ahí que de variables que no existan o errores más de ese tipo que nos hayamos equivocado al escribir algo.
¿Alguna duda, preguntas de aquí? Pues aquí ya tenemos condiciones, ya tenemos un ciclo y tenemos funciones, que es ya prácticamente todo lo que hayamos visto desde el inicio del semestre, ¿no? Vamos a, por último, como a jugar un poco más con las listas. Vamos a ver un par de métodos para hacer un pequeño menú donde podamos agregar elementos y eliminar elementos. Para eso hay que regresarnos al intérprete, al que abrimos con la línea de comandos. Para salirse, por ejemplo, si quieren salir y reutilizar, hay que escribir la palabra exit como función. Y lo que hace es sale del intérprete y regresamos al prompt, que es como se le llama, al prompt de la línea de comandos para correr el programa. O incluso, si le damos la tecla hacia arriba, aparece el historial del último comando que utilizamos. Escribimos Python, pues volvemos otra vez a entrar al intérprete. ¿Okay? Vamos creando una lista aquí. Una lista vacía, como lo hicimos en código. Ya está creada la lista. Vacía. Si queremos crearle elementos o agregarle elementos, la lista tiene un método que se llama append, como de agregar. Entonces le voy a agregar el nombre del centro universitario. Y lo que hace es, lo agrega al final de la lista. Como la lista está vacía, pues lo va a agregar ahí. Entonces si escriben lista, vamos a ver que entre los corchetes ahí está el string que escribe. Le voy a dar otra vez hacia arriba para no escribir de nuevo lista.append y voy a escribir QSEA. Entonces lo que va a hacer es agregarlo al final de la lista. ¿En qué se refiere con al final de la lista? Pues escribe QSEA, va a escribir una coma y va a agregar el string. ¿Okay? Entonces si escribo lista, ahí tengo QSEA. Voy a agregar otro centro universitario, no sé, CUPA. Se agrega al final. Si quiero agregar el inicio, está el método, porque se llaman métodos, insert, que recibe en qué posición. La posición 0 es donde está QSEA, lo que quiero agregar el inicio, pero no va a eliminar QSEA, sino que nos va a mover a la derecha y va a ingresar el nuevo centro. Entonces voy a agregar al cooks. Pues en la posición 0 quiero que insertes el cooks. Cierro paréntesis. Vuelvo a imprimir la lista y ahí tenemos cooks en la posición 0 y todavía se respetan los demás. Es insertar no elimina, sino que lo mete ahí en esa posición, ¿no? Si quiero insertar uno en medio, por ejemplo, uno que esté entre Q6 y QSEA, lo que tengo que hacer es insertar un elemento tipo que lo que hace es moverlo con insert. Entonces, ¿qué posición es esta? Los dos. 0, 1, 2. En la posición 2, voy a insertar 1, pero sin perder este elemento. Así voy a insertar Qtonala. Entonces el insert, que por acá va a estar en el historial, va a estar más abajo. Insert en la posición 2, Qtonala. Muestro la lista y está el Qtonala en la posición 2 y los demás elementos se movieron hacia la derecha, es decir, cambiaron de posición al inicio. Entonces hasta este punto ya tenemos una manera para agregar elementos a una lista. Al final, que es con append, y en cualquier posición, válida obviamente, vamos a ver qué pasa cuando quiero insertar en la posición 10. Calculamos. ¿Qué creen que haya pasado? Si no me dio error. Si no existe la posición 10, lo más seguro es que lo haya insertado hasta el final. ¿Okay? La lista, vamos viendo un método, tiene un método para ordenar.
que se llama punto sort. Entonces lo que va a ordenar es de manera alfabéticamente, de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Cuál es el centro universitario que empieza con A, por así decirlo? Creo que va a ser primero esto, CUPA, por la B, porque está sea y que Y. Vamos a verlo como los otros. ¿Okay? Entonces, punto sort, lista, y están ordenados, ¿no? CUPA, CUSEA, CUSEI, CUP, CULAGUS, de manera descendente, es decir, que estén al revés. Primero, como el quería el último, tenemos que hacer esto, reverse, true. Lo que va a hacer es, el caso contrario, ordenarlos de manera descendente. Si fueran números, pues los veríamos al revés, ¿no? ¿Cómo eliminamos? Por ejemplo, quiero eliminar al cooks. En ese punto de la lista, el cooks, ¿en qué posición está? En la 2. Entonces, para eliminar es del, de delete, la posición que quiero eliminar. Entonces le doy enter. Si consulto otra vez la lista, ya no debería estar el que estaba previamente en la posición 2, que era el cooks. Pues ya mi lista se hizo más pequeña, ¿no? Entonces puedo validar con len la cantidad de elementos que tiene mi lista, que son 5. ¿Qué pasa si quiero eliminar una posición que no existe? Creo que aquí sí me va a botar un error, por ejemplo, la posición 20. Ahí me dice que el index está fuera de rango, no existe la posición. ¿Okay? Entonces, antes de eliminar, tengo que validar que la posición existe. ¿Quién me dice cuántas posiciones tengo? Pues la cantidad. La cantidad menos 1 me dice las posiciones válidas. Si aquí tengo 5 elementos, 0, 1, 2, 3, 4. La posición 5 no existe. Si tengo 5 elementos, no existe la posición 5. Dudas, preguntas hasta aquí con esta parte. Entonces vamos haciendo otro menú para controlar o administrar una lista, donde podamos agregar, eliminar, ordenar, y que sea una lista de enteros, algo más simple, ¿no? Aquí yo creo que lo tenemos muy complejos con strings, pero básicamente es la misma idea. Entonces, creemos otro archivo, le voy a poner enteros.py. Y voy a crear mi lista vacía y le voy a poner de nombre enteros para saber qué voy a guardar ahí, ¿no? Para que me dé algo más de información. Entonces vamos a crear nuestro ciclo infinito, donde vamos a tener la opción para agregar al final, para agregar al inicio, o para agregar en alguna posición, o eliminar o ordenar. ¿Okay? Entonces van a ser varias opciones. Print, opción 1, agregar al final, que es como el más simple, es el append. Opción 2, agregar al inicio, que es utilizando el insert. Print. La opción 3, agregar en una posición. Es decir, pedirle al usuario en qué posición quieres agregar o insertar un elemento, o un entero en este caso. Después de los agregar, la opción, sigo con el printf, la opción 4, vamos a dejar como mostrar, para visualizar que realmente estemos agregando, ¿no? Print, opción 5, ordenar ascendente, de manera ascendente, de menor a mayor.
Si duplicamos esa línea, la opción 6 sería ordenar de manera descendente, es decir, de mayor a menor. Por último, un eliminar. 6, 7. Por default tiene un eliminar último que no vimos, y ahorita lo vamos a utilizar. Eliminar último y eliminar por posición. Y la opción que termina el menú, que sale del menú, voy a poner opción 0, la opción de salir. Dudas hasta aquí con lo que vamos a hacer. Entonces, capturamos la opción con input. Elige una opción. Si la opción es igual a 1, es agregar al final, que es utilizar el append. Entonces lo que vamos a hacer es capturar el entero. Ingresa un entero, el mensaje. Y ese entero hay que convertirlo, más bien ese entero que es un string, hay que convertirlo a int para poderlo agregar en la lista. Porque si no lo convertimos, lo que en realidad estaríamos guardando sería strings, ¿no? Lo que queremos es que se guarden enteros. Y como tenemos tres agregar, un agregar al final, que es este que estamos haciendo, un agregar al inicio y un agregar en posición, ese mismo mensaje pues lo vamos a poder copiar y pegar. Nos conviene hacer ya una función que se llame capturar entero para invocar esa función. Entonces estas dos líneas las voy a cortar, control X, y las voy a convertir en una función. Esa función la voy a definir aquí arriba. Antes de enteros, como para separar el código, voy a definir capturar entero. Pego el mensaje y al final voy a retornar el entero. El retornar es decir, cachar el valor desde otro lado. Entonces mandamos mensaje, convertimos y retornamos el entero, que ya es un entero numérico, un valor aritmético. Entonces este lo utilizamos acá. La opción 1, el entero va a ser igual a lo que me retorna la función capturar entero. Y este entero que está aquí es el que se capturó en la función y me lo está retornando, el cual debo de agregarlo a mi lista de enteros. Con el método append agrego ese entero en la lista de enteros. Entonces apenas agregar al final un entero. Else, el if, opción 2.
es insertar o agregar el inicio. Entonces necesito capturar un entero y a mi lista de enteros insertarle o insertar en la posición 0 el entero que previamente capturé en la línea anterior. La opción 3 va a ser parecida a esta, nada más que le vamos a pedir en qué posición va a querer que se inserte ese entero. Entonces, en vez de dejar quemado, por así decirlo, el 0 que está ahí, va a ser una variable que el usuario haya capturado. Entonces, el if, opción 3, capturamos el entero, pedimos la posición con input, ingresa la posición. Y lo que podemos hacer es ahí mismo convertir, es decir, cómo anidar una función dentro de otra. Entonces, en este caso, primero se invoca la que estamos hacia adentro, que es el input. Y el input sabemos que nos regresa un string, y ese string lo vamos a convertir a un entero. Entonces, a nuestra lista de enteros, vamos a insertar en la posición el entero previamente capturado. La posición es la posición que el usuario escribió o que capturamos. La opción 4 es imprimir, según yo, estamos viendo, mostrar, ¿no? Entonces, el if, la opción es la 4. Lo más simple es imprimir la lista de enteros de esta manera. Podemos utilizar un for para ir sacando cada entero y irlo imprimiendo. O lo dejar así para que me lo imprima como si fuera un arreglo con los corchetes. La opción 5. La opción 5 es ordenar. Entonces sería enteros.sort. Por default ordena de manera ascendente. Opción 6. Es de igual manera ordenar, pero diciéndole que sea de manera inversa. Con esa opción de reverse true. Es decir, eso lo que hace es ordenarlos de manera descendente, de mayor a menor. La opción 7 es eliminar, pero eliminar último. Entonces, el if, opción 7. Si mi lista está vacía, no puedo eliminar ningún elemento. Y si quiero eliminar el último de una lista vacía, me va a botar un error. Entonces sí, creo que tiene
Si la longitud de la lista, mi lista de enteros, es igual a 0, quiere decir que mi lista está vacía. Lo que voy a hacer es imprimir un mensaje que diga lista vacía. No puedo eliminar un elemento en una lista que esté vacía, ¿no? El caso contrario quiere decir que no está vacía, que tiene uno o más elementos. Lo que vamos a hacer es eliminar el último. Y el método para eliminar el último se llama pop. Por último, la opción 8, que es eliminar en una posición. Entonces, validamos. De hecho, me voy a copiar esta condición. Si la lista está vacía, pues imprimimos que la lista está vacía. De hecho, ni le pedimos la posición. Entonces, la lista está vacía. Si no, quiere decir que al menos hay un elemento. Le pedimos la posición al usuario, con el post, aquí mismo como lo hicimos previamente, capturamos y convertimos, ¿no? Ingresa una posición. Si recuerdan, si me regreso acá donde probamos el eliminar, una posición que no existe nos da error. Entonces, antes de eliminar, tenemos que validar la cantidad de elementos. En este caso, la longitud de la lista es 5. Es decir, las posiciones válidas son de 0 a 4. Si el usuario escribe 5, es una posición inválida, porque si no, nos va a gustar. Entonces, vamos a meter una condición que diga si la posición es menor a la cantidad de elementos que hay en la lista, y ponemos el ejemplo que estaba ahí. Si yo quiero eliminar la posición 4, es menor a la cantidad de elementos que tengo, que son 5, quiere decir que es correcto, es válido, ¿no? Si yo escribo 5, el 5 no es menor que 5 y no existe esa posición, ¿no? Entonces, si la posición es menor a la cantidad de elementos, puedo borrar esa posición con el índice que quiero borrar, o el elemento con utilizando la posición. Caso contrario, imprimimos posición no válida. Entonces ahí ya tenemos condiciones anidadas, tenemos la condición para evaluar la opción, la condición para evaluar si está vacía y la condición para evaluar si es una posición válida. Ahí si ven cómo se va inventando hacia la derecha como para estar ahí. Así es Python, ¿no? Tienes que respetar las indentaciones.
Y por último, el if, la opción 0, la de salir. Al inicio, pruébenlo, voy a probar, así no hay un error. Ahí. Ordenar. Ordenar descendente. 4. Eliminar último. Es eliminar el 0 que está ahí. Eliminar por posición. Poner la posición 100, la que no es válida. Que me dice posición no válida. Opción 8, eliminar por posición, la posición 0. Voy a mostrar, ya no está el 500 que había insertado. Eliminar el último. Mostrar. Voy a dejar la lista vacía. Elimino de nuevo, va a salir lista vacía. Mostrar la lista vacía. Voy a agregar 5, muestro y de nuevo la lista empieza a crecer. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? ¿Cuál función la de inicio?
que dice ahí en el editor. Es que es igual, es igual. La línea 9 es una asignación, acuérdense. Un igual es asignarle un valor. Doble igual es comparar. Entonces, tú en tu línea 9 tienes OP, que le hace el doble igual. Y es un igual. Comparar. Si son dos valores son iguales. ¿Dónde está tu igual? Está fuera del rango. Entonces, seleccionarlo y sí, están fuera de la alimentación. Entonces hay que meterlo, seleccionar todo y contarlo la base. Selecciona todo el asistente de expedición. Ahí está el valor. Y declaraciones enteros al inicio. Y declaraciones enteros. Después de la función a lo mejor lo eliminaste. Antes del while está definido enteros como una estación. La 3 es agregar una. Te faltan los paréntesis de la función. Al final, sé cómo está la función. Si no le pones los paréntesis, no le invocas. Lo único que guardas como la función por temas cosas. Ahí ya dejo. Pero vuelvo a correr. Pues ahí viene la opción, o salte de aquí. Ahí. Porque es enteros. Enteros es la lista que tiene el set. Entonces, utilizando enteros. Enteros es la lista. Ah, está bien. El punto inicial. ¿Más dudas, preguntas o algún problema? Su tarea va a ser, les voy a publicar ahí para que conviertan, por así decirlo, algunos de los ejercicios que les dejé de tarea cuando estábamos practicando el SEM. Pues uno de esos, ¿se acuerdan? Es, por ejemplo, calcular las áreas de unas figuras, pero que están en Python. Por ahora no es necesario que instalen Python. Si buscan intérprete de Python, les va a aparecer en línea cómo hacer ahí poderlo interpretar sin ningún problema. Si lo quieren instalar también no hay ningún problema, pero igual lo pueden buscar un intérprete en línea y ahí mismo programar sin ningún problema. ¿Dudas o preguntas? La siguiente semana vamos a continuar con Python, vamos a instalar una biblioteca o un paquete
que no viene como un Python, que es para manipular imágenes. Entonces lo que vamos a hacer es abrir una imagen, escribirle cosas y después vamos a crear imágenes propias para dibujar cosas ahí en la imagen igual. ¿Okay? Como para practicar un poco más sobre cosas de programación usando el procesamiento de imágenes básico. ¿No? Y ya con eso ya les dejaría un proyecto que ya yo les digo después y qué va a ser, ¿va?